Qué lindo día para presentarles un árbol frutal. Hermoso día para estar rodeado de plantas y también para presentarles un árbol frutal. Ahora me voy a acercar al responsable de este video. Se trata del caqui. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre los usos del fruto y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. El caqui es originario de China y Japón, lugares donde se ha cultivado durante siglos. Hay citadas más de 2000 variedades. En China se encuentra en estado silvestre hasta en altitudes de 2500 metros. China es el principal productor, seguida de Corea del Sur, Japón y España. En Japón es la quinta fruta más importante de la zona. Actualmente se cultiva comercialmente y es un árbol de jardín muy común en el norte de Nueva Zelanda y Australia. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol caducifolio que puede llegar a medir de 5 a 18 metros de alto. Pertenece a la misma familia del ébano y tiene la madera dura típica de este género. Es un árbol longevo, vive entre 60 y 80 años. Crece bien tanto en regiones semiáridas como húmedas. Se adapta a varios tipos de suelo. No tolera las zonas donde hay demasiado viento. Los árboles maduros prefieren estar a pleno sol, pero a los jóvenes no les gusta. El riego varía según la estación del año. En verano se recomienda regar de 3 a 4 veces por semana. En las demás estaciones se puede regar cada 4 o 5 días. Hay variedades de frutos astringentes y variedades de frutos no astringentes. Los frutos astringentes se debe por la concentración de taninos. Las variedades astringentes se adaptan mejor a los climas más fríos. Puede ser de floración dioica, monoica o hermafrodita. Los árboles comienzan a producir entre los 3 y 5 años. Tardan unos 10 años en alcanzar su producción máxima. Los árboles jóvenes pueden llegar a producir entre 20 y 40 kilos de frutos. Los frutos se cosechan con su cáliz. Las variedades astringentes se recolectan cuando han madurado completamente y se han ablandado. Las variedades no astringentes se recolectan cuando todavía están duras y son de color naranja. Los frutos tardíos se endulzan si se dejan en el árbol durante las primeras heladas. Si se produce polinización cruzada con árboles cercanos, los frutos son más grandes y más abundantes. La variedad Fushu es la variedad no astringente más importante en Japón y Florida, ya que tiene poca variedad de taninos y madura al principio del invierno.
Sus frutos son de color naranja. Sus frutos son de tamaño medio o grande, de pulpa de color naranja pálido, dulce y suave. Contiene muy pocas semillas. Se puede reproducir por semillas, por injertos, por esquejes y por acodos. Es bastante resistente a plagas y enfermedades. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Se trata de una buena fuente de vitamina A y vitamina C, que también aporta minerales como potasio, hierro, magnesio y calcio, en menor medida fósforo y sodio. En cuanto a su valor nutricional, cuenta con importantes cantidades de hidratos de carbono, pectina y mucílagos. Es rico en fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y prevenir problemas digestivos. El potasio del caqui ayuda a reducir la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol. También proporciona vitaminas B1 y B2, que son beneficiosas para el sistema nervioso. Es antioxidante y muy recomendable para personas con hipertensión o afecciones cardiovasculares. El caqui es bueno para la salud de los huesos, la piel, el cabello, los ojos y las mucosas. Ahora les voy a contar otros lindos datos del caqui. En el año 1300 aproximadamente, Marco Polo escribió sobre el comercio de caquis en China. Los frutos atraen muchas especies de aves. En una ciudad costera de China, los frutos se secan al sol en los techos. Los taninos de los frutos verdes se usan para preparar tintes y protectores de la madera. La madera es densa, dura y pesada. En Japón se usa para elaborar artesanías. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto se puede comer fresco o cocido y sirve para hacer jugos o zumos, salsas, helados, licores, mermeladas, flan, pastel, sorbete y un largo etcétera. La piel y la pulpa son comestibles. Las semillas y el cáliz no son comestibles. La textura de la pulpa es gelatinosa, jugosa o cremosa. Varía dependiendo de la variedad. A las variedades astringentes se les efectúa un proceso para quitar la aspereza. En general, las variedades astringentes producen frutos sin semillas. Los frutos también se utilizan para elaborar sidra, cerveza o vino. Los taninos de los frutos verdes se usan para preparar sake. En China se suele deshidratar, momento donde pierden su astringencia y desarrollan un sabor dulce y una consistencia similar a los dátiles. Dicen que si te gusta el caqui fresco, seco, te gusta más. Estén atentos en el canal porque prometo un video al respecto. Los frutos se pueden conservar congelados durante 6 a 8 meses. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestro caqui vive en una maceta o contenedor de 30 litros.
Tiene una altura de 1 metro y la planta está muy bien, muy sana. Es una planta injertada, así que con este tamaño ya está produciendo una buena cantidad de flores. Inclusive algunas de las flores ya están cuajando. Así que veremos qué pasa con el caqui a futuro. Tiene flores por todos lados. Así que estén atentos en el canal porque seguramente luego les mostraré algunos videos al respecto. También el video prometido de los caquis secos, los cuales son un verdadero manjar, un verdadero postre de la naturaleza. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.